Y en esta noche, el versículo base que se va a leer es Proverbios 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Gloria al que vive, Santo Jesús. Y dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda, Santo Jesús. Y por título yo les puse Dios en medio del caos, Santo Jesús. Gloria al que vive. Pueden sentarse, hermanos. Santo Jesús. Santo, mi Gloria al que vive. Pero tenemos que entender una cosa. ¿Qué entendemos por caos? Gloria al que vive. Santo Jesús. El caos es un estado de desorden. Es un estado también de confusión, pero también es un estado de falta de control. Y puede manifestarse en emociones, tanto familiares, sociales como espirituales. Cuando no hay dirección o no hay propósito de armonía, Santo Jesús. Cuando nos ponemos a analizar bien qué es el caos en el plano emocional, puede ser porque nos sentimos constantemente abrumados. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida? Nos hemos sentido abrumados, ansiosos y sin esperanza. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sentido eso. Lo hemos sentido y sentimos que perdemos toda la esperanza, que buscamos una salida y no la encontramos. Y es ahí cuando tenemos que entender que Dios está en control. A pesar de todas esas situaciones que estamos pasando, Dios está en control. Pero el caos también lo podemos ver en la familia. En la familia, cuando es una familia donde hay gritos, hay peleas constantes, hay falta de respeto y hay abandono. Es triste ver cómo muchas de las familias hoy día se están destruyendo por eso mismo, porque se pasan peleando, hay una falta de respeto, tanto de hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos, de hijos hacia otro hermano y así por el estilo. Y es triste ver eso así, pero también el caos lo estamos viviendo en la sociedad. En la sociedad, cuando vemos comunidades con violencia, vemos la injusticia y la pérdida de valores. Esa pérdida de valores que día a día está rampante. Podemos ver cómo lamentablemente se ha ido deteriorando la sociedad. Ya no hay justicia. Lo que antes se le hacía justicia, hoy día no se le hace justicia. Podemos ver la injusticia que hay hacia las personas mayores, hacia las madres, hacia los niños, hacia los animales. Hay muchas injusticias que se están dando hoy día, pero también el caos lo podemos ver de forma espiritual. Cuando hay un alejamiento de Dios, hay un vacío interior y hay una confusión de propósito. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso. En algún momento de nuestra vida nos hemos alejado del Señor. Por la razón que sea, hemos puesto una pausa y nos hemos alejado de nuestro Padre Celestial. Y ahí es cuando empezamos a sentir ese vacío tan grande dentro de nuestro corazón. Y nos preguntamos, Señor, este es el propósito que tú tienes para conmigo, porque empezamos a sentir mucha confusión dentro de nosotros. Pero a pesar de todo, tenemos que tener una cosa presente. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el control de cada una de las cosas en nuestra vida, Santo Jesús. Gloria al que vive. Pero también a veces el caos, hermano, lo vemos en las familias disfuncionales. Tristemente, hay muchas familias disfuncionales hoy día. ¿Y por qué eso sucede? Ese caos se ve cuando hay padres ausentes o padres violentos. Eso se nota mucho ahí. Los hijos los hijos crecen sin afecto y con mucho miedo, porque a veces muchos hijos no es que respeten a sus padres, es que le tienen miedo a la reacción que tiene ese padre, porque el padre puede ser violento. Lamentablemente eso se ve mucho hoy día también. Pero también ese caos de las familias disfuncionales se ve también cuando en esa familia hay alcoholismo o hay adicciones. Y hay una falta de estabilidad y salud emocional en el hogar. Cuando hay en una familia personas que están adictos, lamentablemente esa familia de un modo u otro se sigue deteriorando y ahí se forma un caos. También el caos está presente
en la falta de comunicación. ¿Por qué? Porque se hacen silencios prolongados, gritos, incluso indiferencia. A veces las personas se portan de una forma tan indiferente y esa es la falta de comunicación. Puede un padre quizás decirle a sus hijos, mira, hazle esto, al otro, y ese hijo de una forma indiferente no hace caso al llamado de ese padre y después vienen muchas consecuencias. Pero también el caos se nota en la inversión de los roles. Hijos actuando como padres, en vez de ser los padres que actúen como los adultos, son los hijos los que están actuando como los adultos, y hijos cuidando de las personas adultas para que evitando de que sus padres hagan cosas que no deben de hacer. Santo Jesús. Pero tenemos que tener algo presente. Dios trae orden donde hay caos. Y eso el Señor siempre ha sido así. Nuestro Dios es un Dios de orden desde el principio. Desde el principio Dios ha sido siempre un Dios de orden. Porque cuando vamos al libro de Génesis, en el Génesis dice, Él habló y trajo luz y estructura donde solo había oscuridad y vacío. Desde el principio de la Biblia nos enseña que nuestro Padre Celestial siempre ha sido un Dios de orden. Santo Jesús. Por eso Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Gloria al que vive. Así como Dios trajo orden al mundo, puede traer a tu mente, a tu casa y a tu relación. Solo necesitas dejarte llevar por la palabra de Dios y dejar que sea Dios quien tenga el control de tu casa y de toda la situación que tú estás pasando. En una familia disfuncional, Dios sigue siendo siempre ese Padre protector. Solamente tenemos que dejar que nuestro Padre protector esté con nosotros. Aunque tu familia terrenal te haya fallado, Dios nunca te va a fallar. Él siempre va a suplir y va a guiar y ama de una forma incondicional. Y eso siempre lo tenemos que tener muy presente. Por eso cuando vamos a la Biblia, en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué bonito saber que aunque acá otras personas nos fallen, nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar ahí para nosotros. Aunque haya momentos que nos sentimos solos, vacíos, que sentimos esa tristeza tan profunda, tenemos que recurrir a nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a decir no. Él siempre va a tener sus brazos extendidos para cada uno de nosotros. Gloria al que vive, Santo Jesús. Cuando vemos eso, vemos un ejemplo. Un joven que creció sin sus padres encontró en Dios un refugio y un propósito. Y hoy día sirve como ejemplo para otros jóvenes. Eso es lo más bonito cuando vemos que jóvenes que de una u otra forma perdieron a sus padres, no se han descarrilado y están ahí al pie del cañón hablando de la palabra de Dios, trayendo otras vidas a los caminos del Señor. Eso es bien bonito, gracias a Dios. Santo Jesús. En medio de un conflicto, tú puedes ser también un canal de paz. No necesitas que todo cambie primero. Dios puede usarte a ti como instrumento para cambio y sanidad. A veces tenemos que tener eso bien presente. A veces decimos, no, cuando Dios me cambie, pues entonces yo voy. El Señor te acepta tal y como tú eres. Tú puedes venir tal y como tú estás, con tus errores y tus luchas y tus pecados, y el Señor te va a ir transformando y limpiando poco a poco. Tú simplemente tienes que aceptarlo y arrepentirte de corazón, y nuestro Padre Celestial va a hacer todo en tu vida, Santo Jesús. Por eso cuando vamos al libro de Romanos 12 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Él nos indica que tenemos que estar siempre así, en paz. Un hijo que decide perdonar a sus padres y responder con amor en vez de odio, está sembrando una restauración. Qué bonito de en vez de responder así con tanto odio, tanto rencor, decirle a los padres que a veces cometen X o Y error, Padre, yo olvido eso, estoy aquí para ti. Y estás restaurando, de en vez de estar haciendo que esa familia se deteriore, lo que hace que esa familia se una. Dios puede restaurar todo lo que está roto, porque nuestro Padre Celestial es un Dios que no solo arregla, Él también restaura, hace nuevas todas las cosas. No importa cuán roto esté de tu pasado, no importa cómo tú hayas venido, de lo que hayas sido tú en tu pasado, quédate tranquilo,
el Señor siempre va a cambiar muchas cosas en ti. Él te va a restaurar desde adentro hacia afuera. Y Él lo va a hacer. Y los que están a tu alrededor van a poder ver ese cambio. Porque cuando tú te dejas cambiar por el Señor, cuando tú te pones en las manos de Dios y el Señor sigue trabajando en tu vida, los que te ven notan ese cambio. Hay un brillo en tu rostro, en tus ojos, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de expresarte. Todo cambia, porque cuando uno está en las manos del Señor, nuestro Padre Celestial hace grandes cosas con nosotros, Santo Jesús. Por eso en Joel 2 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando analizamos esto, fueron unos momentos de crisis que se pasaron, pero el Señor dice que todo lo va a restituir. Así Él hace con nosotros. Él restituye todas esas cosas en nuestra vida y nos da cosas bonitas. Dios no solo sana tu dolor, también puede darte una nueva historia. Tus heridas pueden convertirse en testimonios de esperanza para otros. Y eso es bonito cuando nosotros somos ese testimonio para otras personas. Dios nunca nos rechaza a nadie por venir de una familia difícil o de un pasado roto. Dios nunca te va a decir que no. El Señor te va a aceptar tal y como tú vienes hacia Él. Él es especialista en restaurar. Lo que el mundo llama imposible, para Él no es imposible, porque Él es el dueño de todo. La clave está en acercarse a Él con un corazón sincero. Cuando venimos a nuestro Padre Celestial con un corazón sincero, Él hace maravillas en nuestra vida, hermano. Porque a veces tenemos ese vacío tan grande. Yo lo digo por experiencia propia. Hubo un momento de mi vida, porque yo me crié en el Evangelio desde pequeña, yo crecí en el Evangelio, me crié en el Evangelio, pero cuando llegué a la edad de 15 años, yo me aparté de los caminos de Dios. Y ese fue el error más grande que yo cometí. Porque las cosas que me daba el mundo, lo que hicieron fue alejarme de la presencia de Dios, traerme problemas, traerme dolores de cabeza y angustias que marcaron mi vida de un modo bien profundo y dañaron mi corazón. Tuve que caer en lo más profundo. Cuando mi madre fallece, ahí es que yo vuelvo a los caminos del Señor. Y pasaron muchos años para yo volver a los caminos de Dios. Y es triste porque siempre el Señor utiliza a diferentes hijos que tiene para que tú vengas a su caminar. Y Él lo hacía, porque había una señora que siempre me decía, Mari, Cristo te ama, Cristo te está llamando. Y me invitaba a la iglesia todo el tiempo. Yo le decía a ella, sí, Zaira, yo voy a ir. Y la dejaba plantada a la señora y yo no iba. Y cuando la volví a ver, le ponía una excusa barata, porque eran excusas baratas lo que le ponía. Y ella siempre seguía insistiendo que volviera a los caminos de Cristo, Tuve que venir con dolor porque cuando mi mamá falleció, la muerte de mi mamá me afectó mucho y se me hizo bien duro. Y un día en la mañana yo estoy en casa de mi mamá, porque después que mi mamá falleció, todos los días yo iba, como de costumbre yo todas las mañanas iba a beberme un café con mi mamá, o por las tardes iba a beberme un café con mi mamá después que yo saliera de mi trabajo. Y ese día en la mañana me fui a casa de mi mamá y me senté allí y me puse a bregar con las matas que ella tenía. Y en eso venía mi tía Margarita, la esposa de Leonardo, y se paró y me preguntó, ¿cómo tú te sientes? ¿Estás bien? Y yo le dije, sí. Pero ella leyó mi cara y ahí mismo yo me eché a llorar. Y ella salió y me dijo, ve a la iglesia, Mari, Dios te ama, Dios te está llamando. Y yo le dije, que yo no sé a qué iglesia voy a ir. Ella me dijo, ve a la iglesia que nosotros vamos. Y era el Calvario en ese momento. Y desde ese momento, yo dije, desde el 2014 que mi mamá falleció, yo dije, voy a los caminos de Cristo nuevamente. Y ahí volví a los caminos de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y siempre le pido a Dios que, a pesar de las circunstancias que yo pase, que me ayude a mantenerme firme en sus caminos, hermano, porque yo no quiero volver atrás.
porque después que uno ha vuelto a los caminos de Cristo y tú ves las bendiciones que Dios te da y como Dios te sigue sosteniendo, porque a pesar de todo, aunque yo le di la espalda a Dios, Dios nunca me dejó a mí. Él siempre estuvo ahí a mi lado, sosteniéndome y ayudándome, porque Él siempre me siguió amando. La que se apartó y dejó de hacer las cosas correctamente fui yo. Por eso, aún en el caos que yo vivía, Dios estaba ahí. Dios estaba a mi lado. Santo Jesús. Gloria al que vive. Santo Jesús. Santo, mi Rey, aleluya. Tenemos que entender una cosa, como dice ese Proverbios 3, fíjate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyen en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Tenemos que reconocer el entorno disfuncional sin perder la fe, Santo Jesús, porque vivimos en un mundo con familias rotas, relaciones tensas, valores invertidos, falta de esperanza. Es fácil perder la paz y caer en un patrón de ese entorno. Cuando estamos pasando por diferentes situaciones así, que vemos muchas familias rotas, que la relación está tensa, a veces tendemos a perder la fe y la esperanza. A veces nos pasa eso. Es triste ver cómo muchas personas que le han servido a nuestro Señor Jesucristo, por alguna u otra razón, están pasando por un momento difícil y su fe flaquea. Una persona que creció en una familia donde hubo violencia o abandono puede sentirse insegura o desconfiada incluso de Dios, porque si esa persona se crió ahí puede sentirse desconfiada de que si lo que dicen del Señor Jesucristo es cierto. ¿Será cierto que Él sana? ¿Será cierto que Él me va a perdonar? Porque eso pasa en muchas ocasiones, pero Dios no se rige por nuestro pasado. Él da una nueva identidad cuando nosotros venimos a sus pies con un corazón limpio y humillado. Santo Jesús. Por eso el Salmo 34 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contristos de espíritu. Eso es una promesa que hay y nuestro Señor Jesucristo nos quiere recordar que Él está ahí a nuestro lado, que aunque nosotros tengamos nuestro corazón quebrantado, Él es un Dios que sana las heridas que hay dentro de nuestro corazón. Santo Jesús. Buscar la dirección de Dios es algo bien cotidiano. No necesitas estar en una iglesia para buscar de Dios. Puedes hacerlo en tu casa, en medio del dolor, en medio del ruido. Dios nunca está lejos. Dios siempre está a nuestro lado. A veces se nos hace bien difícil buscar a Dios, ya sea porque estamos enfermos, porque estamos pasando alguna situación o porque donde estamos hay mucho ruido que no nos deja concentrar y tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero no importa el lugar donde tú estés, simplemente busca la presencia del Señor, porque Dios nunca está lejos. Dios está a nuestro lado en todo momento. Gloria al que vive. Santo Jesús. Santo, Alabanzas a Dios. Un ejemplo es un joven en medio de una familia que constantemente peleaban, decidió buscar a Dios cada mañana en oración antes de salir a estudiar. Eso transformó su actitud, lo convirtió en un agente de paz en su casa. Todo está en nosotros. En nuestra casa puede haber un momento de tensión. Vamos a suponer que en nuestra casa haya tensiones todas las mañanas. Nosotros de ser parte de esa tensión, lo que tenemos que hacer es ponernos a orar y clamar y pedirle a Dios cobertura y siempre estar alabando a nuestro Señor, y todas esas cosas negativas que entran se van a ir porque nosotros le servimos a un Dios de poder, y cuando tú le sirves a un Dios de poder, Él toma el control de tu vida, de tu familia y de tu casa, y tienes que tener eso bien presente. Por eso Mateo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Porque Dios, sobre todo, es maravilloso, y eso es lo más bonito cuando tú haces las cosas en secreto, pero el Señor te enaltece delante de los demás. Santo Jesús. Sé siempre un instrumento de cambio donde esté. Dios te llama a hacer luz
en medio de la oscuridad. A cada uno de los que estamos aquí, nuestro Padre Celestial nos ha llamado a ser esa luz en medio de tanta oscuridad. No necesita que todo sea perfecto para ser obediente a Él. Todos tenemos nuestras imperfecciones porque estamos en la carne. Mientras estemos aquí en la carne vamos a tener muchas luchas, hermanos. Y hay momentos que quizás nos vamos a sentir que no somos dignos. Pero nuestro Padre Celestial está ahí día con día. Y es lo que nos pide a nosotros, que seamos diferentes en el sentido de obedecer, que seamos esa luz en medio de tanta oscuridad. Que no seamos parte de la oscuridad, Santo Jesús. Como dice Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Santo Jesús, gloria al que vive. Un ejemplo de eso es cuando una madre soltera, a pesar de las dificultades, ora con sus hijos y le enseña los principios bíblicos. Ella está sembrando esperanza y fe en las próximas generaciones. Lamentablemente, son muy pocas las madres que hoy día y los padres que llevan a sus hijos a la iglesia. Son bien pocos los jóvenes y los niños que hay en las iglesias. Y es porque la generación que hoy día está creciendo tiene una mentalidad que creen que se la saben todas, que no necesitan al Señor. Y esos pequeñitos que tienen, que Papá Dios se los dio de regalo, no los están encaminando por el camino que se debería. Y uno debe de tener eso presente. Nosotros como padres, como abuelos, si tenemos hijos, si tenemos nietos, tenemos que inculcarle ese temor al Señor, siempre hablarle de Dios. Ahora mismo, pues ustedes saben que tenemos un nietecito de 9 meses y es una bendición porque gracias a Dios, de un modo u otro, mi hija está yendo a la iglesia también. Y es como yo se lo digo, es una bendición, es un regalo que Dios te dio a ti, porque ella no podía tener bebé. Y eso el Señor se lo confirmó a ella en la iglesia con Primera de Samuel, con Ana, que era estéril. Y ella sabe que el Señor le dio ese regalo. Y digo, si Dios te dio ese regalo, dedícaselo a Él, porque Dios da las cosas por amor, porque Dios miró tu corazón y te bendijo en ese momento. Y es bueno cuando uno ve que Dios siempre da esas oraciones, Dios las contesta. Dios las contesta porque es como yo le digo siempre a Carlos, y Carlos lo sabe. Yo siempre estaba orando mucho por mi hija y yo le decía, Señor, haz un cambio en su vida, Padre. Tócala, Padre Santo, de una forma especial. Tócala de una forma especial, que ella venga a tu camino, porque mi hija era apartada también, se había apartado de los caminos de Dios. Y yo siempre le estaba pidiendo a Dios que la tocara, que la transformara. Pero yo le decía al Señor, Señor, pon un siervo tuyo en su camino. Que ella se enamore de esa persona y que esa persona la lleve a la iglesia. Pero Dios me sorprendió de una forma diferente, porque lo menos que yo esperaba era que la iba a bendecir siendo madre, porque ella no podía, estaba descartado por completo. Y Dios me contestó la petición, no como yo se la pedí, pero me la contestó como un bebé. Y digo, Dios sabe todo lo que hace y Él tiene un propósito en cada una de las cosas que hace. Nosotros no somos quien para ni señalar, ni juzgar, ni cuestionar los designios del Señor. Él sabe por qué hizo eso y por qué en ese tiempo, a sus 33 años, Dios la bendijo siendo madre. Y yo le digo, a los 33 años el Señor terminó su ministerio. De 30 a 33 años fue que el Señor comenzó todo el ministerio. Y fíjate, tú a los 33 años tuviste la bendición de ser mamá, Santo Jesús. Así que, hermanos, nunca dudemos cuando le pidamos algo al Señor. Nuestro Padre Celestial, a su tiempo y a su momento, Él lo va a contestar, Santo Jesús. Tenemos que entender una cosa, no estamos solos, nunca estamos solos. Aunque estemos rodeados de confusión y de dolor, Dios sigue siendo un Dios de orden. Tiene un propósito de restauración. Él puede darte la dirección, aunque tú estés en un valle de sombra y de muerte.
aunque tú sientas que todas las esperanzas las has perdido, aunque tú veas que no hay salida, Dios está ahí para darte esa fortaleza, como dice Jeremías 29, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Santo Jesús, gloria al que vive. Reconocer el entorno de la disfunción sin perder la fe. Siempre tenemos que reconocer que nuestro Padre Celestial está ahí a nuestro lado. Santo Jesús, gloria al que vive. Porque nosotros le servimos a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que restaura. Santo Jesús. Por eso, siempre ten eso presente. El Señor es un Señor bueno, maravilloso, que contesta cada una de tus oraciones en su momento, nunca se las cuestione. Y como dice el proverbio, confía en el Señor de todo tu corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón y confiar siempre en ese Padre Celestial. Nunca nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No pensemos que nosotros tenemos el control de todo, porque cuando tú crees que tú tienes el control de todo, que tú puedes hacer las cosas, solo lamentablemente terminas estrellado. Santo Jesús. Reconócelo a Él como un Dios soberano, como un Dios que siempre está ahí, que fue quien creó los cielos y la tierra. Darle al Señor su lugar. Nunca lo pongas en un segundo lugar. Que Dios siempre sea tu primer amor y tu primera alternativa ante todas las situaciones que estés pasando. No hagamos como lamentablemente a veces hacemos. Nos dice el médico algo, corremos rápido a una amistad, le contamos lo que estamos pasando, le decimos cómo nos sentimos, en vez de irnos de rodillas ante el Señor y abrirnos ante Él y decirle, Señor, me siento así, ¿qué hago? Porque nuestro Padre Celestial nunca nos va a dejar en confusión. Él siempre nos va a dar una salida ante toda situación. Y cuando hagamos eso, Él va a enderezar cada una de nuestras sendas. Así que siempre vamos a estar puestos en las manos de nuestro Padre Celestial, pidiéndole que nos ayude y que nos dirija. Y que sea Él siempre nuestro centro en todo. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos que vivir con un propósito en medio del caos, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra está con cada uno de nosotros y Él lo que quiere es bendecirnos día a día. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Santo Jesús, gloria al que vive.